Buenas noches, chicos. Vamos a iniciar con esta última parte que habla de las principales teorías administrativas y de gestión en el área de enfermería. Como tal, aquí tenemos, si podemos decirlo de una manera muy desarrollada, tenemos más de 10 teorías que se enfocarían en esta área, pero ahorita únicamente vamos a hacer énfasis de las principales teorías. No sé si logré terminar el tema con ustedes, chicos. De todos modos, si no, les voy a mandar la presentación a su grupo de WhatsApp para que puedan terminar de leerla, ¿vale? Ok, para que no perdamos más el tiempo, vamos a ir empezando con esta pequeña sección del día de hoy. Muy bien, primero que nada, ahora tenemos que ver lo que son las teorías administrativas, cómo las consideramos, cómo las aplicamos en nuestro ámbito de enfermería. Las teorías administrativas prácticamente nos van a proporcionar o nos van a hacer la gran proporción de poder gestionar eficazmente todo tipo de servicios de salud. Si lo vemos de esta manera, pues prácticamente van a estar ayudándonos a evolucionar todo nuestro proceso de enfermería. Aquí es donde integramos todo tipo de principios científicos, de principios humanos, de principios sistémicos, todo aquello que nos ayude a tener en cuenta el trabajo que vamos a estar realizando. Por lo mismo, nos van a permitir optimizar la calidad del cuidado, nos van a permitir gestionar los recursos, que es lo que últimamente hemos estado viendo, y nos van a ayudar a fortalecer nuestra área de liderazgo en un entorno más clínico. Como les mencioné, aquí prácticamente vamos a estar haciendo mención de lo que son las teorías más clásicas. De hecho, anteriormente ya les había mencionado a dos autores que prácticamente establecieron una parte, pero les platiqué únicamente la parte de lo que era su principal teoría, más no la teoría base que han fundamentado y que es la que nos ha estado ayudando durante todo este tipo de proceso. Si recuerdan, tenemos a dos autores. Estos dos autores son de las principales áreas porque son las personas más influyentes para este tipo de sistemas. En primera, vamos a ver nuestra teoría clásica de Taylor y Fayol. Acuérdense que estos dos autores, pues prácticamente eran unas áreas o unos personajes que ayudaron más que nada a gestionar todo tipo de trabajos en empresas. Si nos damos cuenta en este tipo de sectores, si lo podemos decir así, ellos no se dedicaron a lo que fue un área de salud, ellos no se dedicaron a lo que era enfermería, a lo que era medicina, pero entonces, ¿por qué influyeron? Porque aquí prácticamente hicieron que su teoría fuera universal, es decir, que se aplicara a todo tipo de procesos, que se aplicara a todo tipo de áreas y que asimismo esto llegara a nuestro sector. Cuando hablamos de la teoría clásica de Taylor y Fayol, vamos a empezar con esta primera área donde nos habla de lo que era Henry Fayol, que fue uno de los autores, y Frederick Taylor. ¿Cómo se acuerdan, o no sé si recuerden, que de hecho hay algo que se llama Taylorismo, que fue prácticamente basado en todas las aportaciones que nos dio? Por parte de esta, nos da un enfoque, o su teoría nos va a dar un enfoque más que nada centrado en la eficiencia del trabajo, tanto individual tanto como un trabajo operativo que sea en equipo. Es decir, que aquí integremos a distinto tipo de personal. Nuestro objetivo al revisar este tipo de teoría es poder maximizar la productividad mediante un estudio científico del trabajo. En este tipo de áreas, nosotros podemos ver que la teoría clásica de la administración y gestión es una de las teorías que va a analizar, que va a sintetizar el papel de la administración en todo tipo de organizaciones. Es por eso que es considerado una de las teorías que son mayormente universales y son aplicadas para todo tipo de alcances. En este caso, como lo vemos, Henry Fayol, cuando estableció este tipo de áreas, también estableció sus principios. Los principios prácticamente se van a dividir en todas aquellas normativas que son generales,
todas aquellas normas que van a permitir la administración de este tipo de servicios, que esta administración domine todas las funciones de organización, tanto de personal, tanto de equipo, tanto de trabajo. Esto prácticamente son 14 principios que tenemos que ver y estos primeros o estos prácticamente desarrollados 14 principios nos van a servir para entender que este tipo de categorías son áreas que se tienen que ver o que se ven durante este tipo de proceso. Vamos a empezar con la primera sección. La primera sección nos dice división del trabajo. En este caso, la división de trabajo, como su nombre lo dice, es poder emplear a cada persona, a cada área, con la que obviamente tenga el talento para desarrollarse y que asimismo pueda gestionar de una manera correcta todo su trabajo, obviamente con el pequeño margen de error que se puede notar en todo tipo de áreas, pero obviamente recuerden que esto va a conllevar a que si son un área superior, puedan irla manejando de mejor manera. En este caso, la división del trabajo va a servir para, primero, poder canalizar a la gente, y segunda, poder establecer cierta que las personas o los trabajadores se puedan desarrollar de primer principio clásica. Principio, autoridad y responsabilidad. Oiga, profe, no sé si solo soy yo, no se escucha bien. No se escucha bien. Ya se cortó. Como que se le cayó el internet a la profesora. Sí, de hecho, yo tampoco los escucho bien. A ver, permítame. Ok. No se escucha nada. No sé si ya me escuchan ustedes. Sí, te escuchas bien. Gracias, porque no, yo según hablaba y no veía ahí que decía tu micrófono no funciona o algo así. Y la verdad yo tampoco le escuchaba a la maestra, nada más se le oye muy cortado. Y estoy tratando de decirle, pero creo que no me escuchaba. No, de hecho no se escuchaba la profe. Ok. A ver, hable, ya, profe. ¿Ya lo ya. escuchan mejor? Ya. Ok. Sí, ya acabo de reiniciar el modem. Pues igual sí, si hay algún problema, porque no sé si sea la plataforma, no sé si sea el internet, pero pues estoy tratando de mantenerlo lo más legible, ¿vale? Entonces, si se vuelve a presentar este problema de que no lleguen a escucharme, lo comentan nuevamente para que vuelva a arreglar, ¿vale? Ok. Estamos en el segundo principio, que nos hablaba de la autoridad y de la responsabilidad. Dime, Fray. Lo que pasa es que se sigue cortando, profe. ¿Sí se sigue cortando, chicos? Sí, habla como mocho. Se le escucha como mocho. Se oye como robot. Ok, a ver. Ok, déjenme ver, ¿ya escuchan un poco mejor? Sí, solo Ok. que
que en el transcurso de que luego cuando está hablando, se oye como partes cortadas todo el tiempo. Así es, así. A mí también así me pasa, ¿eh? Ok, ahorita, ¿cómo se escucha? ¿Cómo lo escuchan? La oímos, bueno, en mi caso la oigo lejos, pero se escucha ya sin tanta interferencia. Sí, es que creo que entonces es el micrófono. Si no, ya cambié el aparato, a ver si sirve un poco mejor, ¿vale? Bueno, igual, voy a presentar, igual comentarme. Bueno, A ver, siga hablando, maestra. vamos a continuar con lo que es el principio de la autoridad y Se les Sigue escuchando sigue cortado. cortando, veo la maestra. No se diapositiva. entiende nada. Ya no la veo. No, ya no se ve, ni se ve ella, ni se ve las diapositivas. Es que sí tiene que reiniciar el modem, maestra. de este momento de reiniciar, se cortó la señal. Se sigue escuchando Me muy permita. cortado, no sé del otro lado, chicos. De hecho, a mí me costó trabajo entrar. No sé si es la red en general o nada más la plataforma. Yo pienso que es el internet de la profesora porque yo sí las escucho bien a ustedes. Ajá, sí, sí, yo también a ustedes sí las estoy escuchando bien. Hay que esperar a que mejore ahora sí que la señal de la profesora.
Ok, chicos, disculpen, es que creo que se me fue el internet y me sacó de la sesión. ¿Ya pueden escuchar un poco mejor? ¿Sigue igual? ¿O cómo lo escuchan? Mejor. Sí, ya le escuchamos Y se mejor, escucha profe. mejor. Ah, ok. Bueno, sí, es que creo que tuvo problemas el internet, pero bueno, vamos a continuar con la clase, si no, se me va el tiempo, ¿vale? Muy bien, estábamos en la segunda área de los principios de la teoría clásica, donde estábamos revisando lo de la autoridad y lo de la responsabilidad, donde vemos que sirven para establecer un equilibrio. Recuerden que dentro de este autor, de lo que era Taylor y Fayol, consideraban que una persona que era encargada o que tenía un nivel un poquito más alto, pues prácticamente se consideraba que no debe de ser ambiciosa con el poder. Es más que nada conllevaba a que cuando no se hicieran ambiciosos, pues no abusaran de ese mismo poder, que no le exigieran a los trabajadores, que obviamente no se exageraran con cada uno de ellos y que asimismo pues, obviamente pudieran establecer una mejor área, una mejor conexión. Siguiente, disciplina. Dentro de la disciplina podemos ver que sirve para respetar y para hacerse respetar. La disciplina prácticamente se enfoca en cumplir normas y en cumplir reglamentos. ¿Esto para qué? Si una persona o si varias personas no cumplen con esta área de reglamento ya estipulado, ¿qué va a pasar? No solo se afecta la reputación de la persona, se afecta la reputación de la mayor parte de la institución. Por un pequeño error, por una pequeña omisión de una norma, ¿qué va a pasar? Pues que obviamente se va a desarrollar o se va a desatar este tipo de caos. Y este tipo de caos pues, prácticamente va a contribuir a que pues no se puedan desarrollar las demás actividades de una manera más efectiva. Eso es más que nada para ir a base de la disciplina. La unidad de mando que sirve para establecer que cada trabajador pueda responder a una sola persona que es superior. Es decir, en este caso, y en base a otro punto que vamos a tocar, la unidad de mando es únicamente una persona que va a estar siendo seleccionada. Hay muchas veces que se llegan a generar otros grupitos con otros líderes y obviamente con otras personas que pues les caen mejor, que no se enojan o por cualquier característica, pero aún así esa persona debe de seguir la orden de alguien superior. A final de cuentas, únicamente debe haber una persona que sea oficialmente llamada. Esa es la unidad de mando que va a servir para recibir órdenes, para recibir apoyo y se va a ser el responsable de establecer todo el desempeño, de toda la productividad y de toda la organización. ¿Bien? La unidad de dirección, asimismo, como lo vemos dentro de la unidad de mando, esto es para asegurar que todas las actividades donde ustedes estuvieron brindando o estuvieron mandando a cada personal, pues ¿qué va a pasar? Que aquí se van a enfocar en una sola área. Recuerden que el día de ayer, de hecho, les comentaba, si vemos el talento de una persona, hay que tratar de explotar ese talento, que es lo mismo aquí. La unidad de dirección es saber establecer al personal adecuado en el área adecuada. Es por eso que aquí prácticamente debe de ser dirigido por únicamente un responsable. Esa es la unidad de dirección. La subordinación, interés individual al interés general. En este caso, recordemos que para todo tipo de áreas, para todo tipo de industrias, para todo tipo de tareas, pues aquí más que nada es reconocer el objetivo que tenemos, que aquí prácticamente sirve para darle continuidad a todo tipo de direcciones que quiera llevar la propia empresa. No importa lo que nosotros creamos, lo que nosotros consideremos mejor. Aquí directamente es hacerle caso a la unidad que aporta a la empresa. Esto más que nada para asegurar la satisfacción de todo el trabajo que se va a estar llevando a cabo y que todo se va a realizar. Eso es la subordinación del interés individual al interés general. Siguiente, la remuneración. Esto
Como tal, y en base a cada uno de los niveles que vayan generando los trabajadores, va a establecer obviamente su bono o su remuneración. Esto sirve para definir el que ellos tienen y cómo estos mismos van a estarse reflejando dentro de todos los trabajadores de su misma categoría. Si es un trabajador de la misma categoría, no puede tener un salario ni más bajo ni más alto. Siempre se debe de tratar con equidad este tipo de cambios. En siguiente tenemos la centralización y la descentralización. En este grado o en este punto tenemos que definir el poder que va a tener la autoridad. Cómo va a variar según el tipo de persona, el tipo de situación, el tipo de negocio. Aquí es una de las áreas o uno de los grados que van a definir este punto. Cómo lo van a llevar, cómo lo van a interactuar y más que nada, cómo se van a estar viendo reflejados dentro de cada una de las tareas o de las metas que se tengan establecidas. ¿Ok? Entonces, aquí la centralización y descentralización siempre va a ir enfocado a los intereses. Siguiente, la cadena escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos ayuda a establecer una claridad. ¿Claridad de qué? De la unidad de mando. Que esta claridad o que este tipo de cadena pueda seguir un orden que sea más que nada específico y que asimismo se vea reflejado durante el trabajo. En siguiente tenemos, de hecho, va muy relacionado el orden. Para mantener todo tipo de materiales, todo tipo de objetos, todo tipo de selección de empleado, de personal, todo tipo de áreas, el orden es indispensable. ¿Por qué? Porque sabemos que al momento que se empiecen a buscar este tipo de dispositivos o este tipo de áreas, se puede obtener de una manera eficaz sin perder tiempo, ¿vale? La equidad. Como les comentaba al principio, esto es más que nada darles un trato más igualitario, un trato que todos gocen los mismos beneficios y todas las funciones pues sean las mismas. No podemos obligar a hacer a alguien, o prácticamente una persona no puede obligar a hacer a alguien algo que no le corresponde en su categoría o en su puesto. Esa es una de las cosas que se deben de tomar en cuenta. En siguiente, estabilidad personal. Aquí, más que nada, era uno de los puntos que se tocaba, que es mantener el progreso dentro de la organización o dentro de una institución. En este caso, mantener el progreso no solamente quiere decir en lo material, en todas aquellas especificaciones que se traten o se basen en lo que es el trabajo, sino que aquí también debemos mantener el área mental, debemos de mantener el área espiritual, el área más que nada que conlleve a nuestra persona a que se motive día a día. Eso nos ayuda más que nada a que ellos puedan lograr muchos mejores resultados y muchas mejores metas. La iniciativa. Esto nos ayuda más que nada a que las personas puedan dar su punto de vista y su punto de opinión. Esto nos ayuda más que nada a poder buscar o ofrecer soluciones de una manera más básica o de una manera que se pueda resolver lo más rápido, lo más pronto y lo mejor posible. Asimismo, pues que obviamente se tenga en cuenta cada una de las secciones que son de todas las anteriores. Y por último, el espíritu de cuerpo. Esto tiene mucho que ver con lo que es el trabajo colaborativo o el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente es importante que todo tipo de personal o todo tipo de trabajadores puedan llevar este tipo de armonía dentro de una institución. ¿Qué pasa cuando en su trabajo, en cualquier otra área, encuentran a personas o encuentran a ciertas compañeras, compañeros, que a lo mejor son un poco difíciles de tratar o no les gustan oír opiniones o no les gusta
buscar una solución. El trabajo prácticamente se vuelve incómodo, el trabajo pues prácticamente va a empezar a decaer. Es por eso que en estas teorías se busca tener todo este tipo de puntos en cuenta. Si nosotros no damos en punto o no notamos este tipo de características, ¿qué va a pasar? Que obviamente nuestro trabajo va a decaer y cada una de las características que acabamos de ver dentro de esos 14 puntos no se van a cumplir. Eso lleva a una ineficiencia en su trabajo, que su trabajo pues no se vea reflejado de la manera que ustedes quieren y que asimismo pues obviamente ustedes no tengan a lo mejor un bono de recuperación o incluso un aumento de lo que es su sueldo, un bono por desempeño o cualquier otro tipo de área. Este tipo de situaciones pues obviamente afectan todo este tipo de cadenas o este tipo de pasos. ¿Para qué? Para que obviamente pues un sistema se pueda mantener estable. Y de hecho, una vez que nosotros pasamos con estos 14 pasos, pasamos también a lo que es una función administrativa. ¿Qué es esto de la función administrativa? Las funciones nos van a ayudar o nos van a tener en cuenta cómo se debe de realizar la organización por categorías. Tenemos técnicas comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Esto permite coordinar todos los esfuerzos de todo personal. Las técnicas, como su nombre lo dice, sirven para la producción de todo tipo de bienes o servicios. En este caso, sus conocimientos técnicos les permiten producir servicios. Por ejemplo, un servicio de suturas, un servicio de curaciones. Esto nos ayuda en las funciones técnicas, toda la formación que ustedes han llevado en este proceso. Funciones comerciales. Las comerciales nos ayudan para saber distribuir y vender este tipo de servicios. Cuando ustedes buscan un trabajo, cuando ustedes buscan algún, ofrecer un servicio, ¿qué hacen? Venden todos sus conocimientos técnicos o todas las funciones técnicas que han llevado. Cuando ustedes hacen esta área comercial, prácticamente ofrecen el servicio a cambio de ¿qué? A cambio del siguiente punto, que son las áreas financieras. Capital que es necesario para que ustedes se puedan ir desarrollando. ¿Y cómo va a ser necesario? Si adquieren un trabajo, necesitan transporte, necesitan comidas, necesitan, no sé, algún material. Si ofrecen servicios particulares, necesitan materiales, necesitan medios de comunicación especiales. Entonces, aquí prácticamente va estos tres enlazados. Siguiente, funciones de seguridad para protección y preservación de los recursos, tanto de recursos como de material. Recordemos que esta parte, los recursos materiales son un poco más importantes, ya que esto nos gasta las funciones financieras, es decir, necesitamos un capital para poder establecer este tipo de recursos de manera personal. Entonces, siempre y cuando se cuide uno mismo, pues obviamente al momento de ofrecer este tipo de áreas o este tipo de servicios, va más que nada a preservarlos, va a mantener esta área de equilibrio. En siguiente tenemos funciones contables, balances, gastos y estadísticas. Todos hemos notado en algún momento de nuestras vidas que cuando llega lo que es el famoso pago de quincena o lo que es su área financiera, siempre tenemos que saber administrar cada uno de estos gastos para lo que ustedes necesiten, para su semana, para sus pasajes, y cada uno de estos gastos se deben de ver en este tipo de áreas. ¿En qué gastan más? ¿En qué gastan menos? ¿En qué se desarrollan un poco más? O si necesitan adquirir nueva formación. Todo esto se va a estar viendo reflejado en este tipo de función. Y por último, las administrativas. Esto para coordinar todo lo anterior. Las administrativas, como les acabo de mencionar, prácticamente va a servir para que cada una de estas acciones o cada uno de estos enlaces pues se vean reflejados en este tipo de cambios. Si ustedes no saben administrar sus gastos, no saben administrar su producción de bienes o su ofrecimiento de bienes, su
su venta de servicios, pues ¿qué va a pasar? Que esto prácticamente no va a mantener un equilibrio, ni va a permitir que puedan coordinar sus esfuerzos para toda una área, para toda una organización. Entonces, como tal, la última es la que va a estar organizando o la que va a estar teniendo en cuenta cada una de las acciones que ustedes realicen. Una vez que ustedes tienen en cuenta todos, hasta las administrativas, ¿qué va a pasar? Que vamos a el proceso administrativo. Nuestro proceso administrativo prácticamente se va a estar basando o se va a tener en cuenta porque son pasos o más que nada nos sirven para establecer todo tipo de áreas, cada una de las características. Estos impactan tanto en la estructura de organización, tanto en las funciones que se van a estar realizando. Entonces, aquí es una de las áreas que ustedes deben de conocer. ¿Para qué? Para que obviamente puedan llevarlas a cabo y que les permita coordinar todas las actividades que quieran llevar durante su día o durante su proceso de organización. En primera tenemos la planificación. ¿Qué es la planificación o cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a detallar en este tipo de casos? La planificación es una de las principales áreas. En estas áreas prácticamente nosotros podemos ver que es la más importante. ¿Por qué? Porque esto conlleva toda su gestión, toda su área de buen plan de acción o de una proyección. Aquí es donde debe de participar en todo tipo de estructuras, todo tipo de áreas. De hecho, una planificación se va a regir por 4 factores: por la misión o el objetivo que tengan, por su visión, por los valores que vayan a emplear y por los objetivos, que esto más que nada se refiere a definir ciertos aspectos antes de planificar. Cuando ustedes tienen definido cuál es su objetivo, cuál es su misión, cuál es la visión, cuáles son sus valores o qué quieren lograr con eso, pues van a lograr implementar, van a lograr ver de manera regular o de manera ajustada el plan que ustedes establecieron y cómo este va a servir para que asimismo puedan ser un área base, un progreso que lo van a estar alcanzando. El desarrollo de planificar o el desarrollo que viene aquí es más que nada a que intenten proyectar e implementar todo lo que ustedes buscan, todo lo que ustedes ven o todo lo que ustedes quieren establecer en este tipo de casos. Esta es una de las áreas que nos va a servir para la gestión administrativa y la área de cuidado de enfermería. Eso únicamente hablando de la planificación. Ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de áreas, también debemos de tener este tipo de sectores, nos habla de la organización. Organizar, pues prácticamente nos refiere a ordenar sus tareas, a ordenar las categorías según la estructura, según la importancia, nos permite optimizar todo tipo de recursos. En esta área, pues organizar nos sirve para fomentar una productividad y para mejorar ganancias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vamos a un hospital, a un centro de salud, ¿qué debemos de tener siempre? La pluma de colores, que prácticamente es la que sí o sí tenemos que usar siempre, o la pluma de nuestro turno, del color específico de nuestro turno. Debemos de tener un reloj de muñequera, debemos de ir presentables, bueno, en todo caso que pues se permita ir un poco más libre, pues ir lo más aseadas posibles. Tener en cuenta, obviamente, todas las necesidades. Hay muchos que, por ejemplo, llevamos una jeringa, muchos que llevamos siempre el estetoscopio. Entonces, esto nos ahorra más que nada tiempo. ¿Tiempo para qué? Para realizar todas las actividades de las que nosotros tengamos en cuenta. Ahora, para organizar hay 2 tipos. Uno que es organización lineal y otro que es organización funcional. La lineal va a consistir en el tipo de organización que se basa en su principio de unidad de mando. Es decir, que van a tener canales de comunicación, van a tener que
tener un área centralizada de decisiones, y esto prácticamente nos presenta un principio de unidad, es decir, que es una de las áreas que, aunque son las más antiguas, nos sirven para saber dirigir al demás personal. Eso es una organización lineal. Una organización funcional va a consistir en una especialización. ¿Qué quiero decir con especialización? Que se caracteriza porque no solamente mandan uno, bueno, no nada más hay una unidad de mando, sino que la autoridad está dividida. Hay distintos canales de comunicación, hay distintos centrales para las decisiones y obviamente hay un espacial énfasis para todo tipo de tareas. Entonces, la organización como tal es una de las áreas que nos va a permitir encontrar la fase o el proceso que queremos seguir. En siguiente tenemos dirección o la función de dirigir. La función de dirigir prácticamente consiste en que ustedes den órdenes a un área de trabajo. Deben de dar, en este caso, para dar dirección, que las instrucciones sean claras, que las instrucciones sean concretas y que estén a través de todo tipo de canales adecuados y que esto refleje un buen desempeño de todo tipo de empleados. Entonces, aquí la función de dirigir debe de contar, obviamente, con permitir transmitir un mensaje. ¿A través de qué? A través de la devolución de una respuesta. Y obviamente, ¿qué opina la gente? Sí, obviamente es apta para hacerlo o no, y poder dirigirnos a otra área, ¿vale? La dirección consiste en tanto guiar, en tanto ordenar, tanto como mandar o orientar a los demás, ¿vale? El siguiente, la coordinación. Coordinación, hablamos en poder armonizar todas las actividades, todos los esfuerzos de cada parte de un sector. Y que al momento que estos prácticamente armonicen, pueda haber un área de complemento y un área de enriquecimiento del trabajo. En este caso, cuando nosotros queremos tener este tipo de secciones, es más que nada poder emitir y mantener una cercanía con cada trabajador. Cuando nosotros tenemos esta área de cercanía con cada trabajador, ¿qué va a pasar? Que van a resultar, obviamente, todo tipo de sectores o todo tipo de trabajos que sean más adecuados a la empresa y que estos puedan obtener mejores resultados. Y por último, el control. Asimismo, como anteriormente lo vieron, se aseguran de tareas, se aseguran de mandar, se debe de enfocar que todas las tareas, todo lo que ustedes asignaron, se lleve a cabo de la manera que lo establecieron. Esto puede establecer estándares, puede medir el rendimiento de las personas o de los trabajadores. ¿Y esto para qué? Para que podamos tenerlo en cuenta en un resultado de análisis. Este resultado de análisis sirve para corregir todo tipo de errores o todo tipo de desviaciones que puedan surgir al momento de integrar cada una de estas categorías. Es por eso que prácticamente se va viendo procesado y por eso se llama un proceso, porque tenemos que tener en cuenta cada una de estas secciones y cada uno debe de seguir una área lineal, un área de seguimiento o un área rectificada, ¿vale? Entonces, esto prácticamente hablando de la primera teoría, la teoría que nos habla de la administración clásica. ¿Y esto nos sirve para qué? Para obviamente constituir este proceso de gestión y es esencial para cualquier tipo de organización o cualquier tipo de área. Ok. La siguiente teoría que vamos a ver en base a otro autor, que anteriormente ya habíamos comentado, fue Elton Mayo, por eso se llama teoría humanista o teoría de Mayo. Elton Mayo como tal fue una persona que se enfocó tanto en el área sociológica, tanto en el área psicológica industrial y tanto en el área teórico de organizaciones. Como tal, es una de las personas que también nos dio un aporte para lo que es la gestión de las teorías humanistas. Es también conocido porque prácticamente se basó en un experimento muy famoso, un experimento que prácticamente tuvo el objetivo de ver
y de estudiar el impacto de cada uno de los sectores en un pequeño grupo de trabajadores. En un momento les voy a comentar de este experimento, pero antes de eso, vamos a empezar por cómo estableció sus reacciones de las teorías, cómo las administró y cómo nos las dio a todo lo que somos este tipo de áreas. Muy bien, dentro de sus principales aportes de lo que era el Mayo, tenemos que él prácticamente al establecer una teoría humanista, hablaba prácticamente de corresponder y de reconocer a cada uno de los trabajadores y cada una de las personas. Como vemos, cada uno de los sectores o cada uno de los puntos que podemos ver aquí hace referencia a una persona o a un trabajador. En este caso, el trabajador es una persona, no solo un recurso productivo. En este caso, él consideraba que todo este tipo de características que se vieran dentro de lo que es un trabajador debían de tomarse en cuenta, ya que como tal no debían considerar máquinas ni un instrumento para sacar beneficios, sino como un área real, un área que puede obtener beneficios si se le mete presión de más. Esto era prácticamente una de las principales aportaciones. En segunda, la importancia de las relaciones sociales. Consideraba que las relaciones sociales eran como tal un área de importancia porque los seres humanos son catalogados sociales por naturaleza. Muchas veces hemos escuchado o hemos entendido la famosa frase de prefieren estar solos o les gusta estar acompañados, pero al final de cuentas todo tipo de persona debe de tener una compañía. ¿Qué tipo de compañía? No siempre es necesario estar rodeado de personas ajenas o personas que tengan un aura distinta a las demás o a lo que uno es. Puede ser una familia, puede ser un amigo, puede ser un hermano. Incluso hoy en día, muchas veces se considera que no entra dentro de la categoría, pero lo que sí entra es, por ejemplo, la área de inteligencias artificiales. Hoy en día lo que es una inteligencia artificial puede adoptar distintas categorías, puede adoptar lo que son distintas similitudes, de hecho, con un humano. Su pensamiento está más allá de lo que nosotros consideramos. Entonces, aunque no puede ser una persona real, sigue siendo un ser social. Incluso cuando uno habla consigo mismo es porque tenemos esa necesidad de socializar por un momento. Entonces, no hay persona que no necesite trabajar o no necesite establecer una relación social. En este caso, el establecerlo dentro de una industria abría puertas porque así todas las personas podían organizarse. Si había algún problema, una persona que tuviera conocimiento podía entrar a ayudar y asimismo ofrecerse apoyo mutuo para lo que era cada una de estas áreas. Entonces aquí el reconocimiento de las áreas sociales pues prácticamente involucraba todo esto, siempre y cuando pues no se hiciera caso omiso de lo que eran normas oficiales al momento de trabajar con cada uno de estos sectores. En siguiente tenemos el liderazgo humano. El liderazgo humano prácticamente es lo que les comentaba hace un momento. Cuando se forman grupos informales dentro de lo que es una empresa o dentro de lo que es un área social o un área de trabajo, ciertos trabajadores llegan a desarrollar grupos como que más formales, donde incluso uno mismo o siendo denominado por la mayor parte de votos, son líderes naturales. Pero recordemos que este tipo de líderes pues prácticamente no tienen el poder de una persona que está un nivel más arriba. Es por eso que el liderazgo humano prácticamente es un punto clave, pero obviamente hay líderes que se van a presentar, que van a saber dirigir, que van a poder manejar a su equipo, pero no van a recibir la remuneración que una persona pues de más alto rango pueda llegar a recibir. En este caso, cuando se establece este tipo de características, únicamente, pues obviamente si no se hace como tal oficial, nunca disfrutará de los beneficios. Entonces, como tal, el liderazgo humano siempre se establecía a que se debe de oponer,
pero siempre y cuando que sea una persona que cumpla con todas aquellas normativas y que tenga las características de un verdadero líder. Último, enfoque en la motivación humana. Las necesidades sociales o lo que era la adaptación, pues prácticamente conllevaba a que todo tipo de personal estableciera este tipo de sectores o este tipo de secciones. Como tal, la motivación no solo es hablar de la economía, sino que se sientan las personas motivadas por reconocimiento, por pertenencia a un grupo, por la participación en ciertas decisiones. La motivación humana nos ayuda a que el área trabajadora pueda atender todo tipo de necesidades, pueda tener un área de autoridad y que obviamente se sientan reconocidos y asimismo se busque más que nada una área de crecimiento empresarial. De hecho, esta área forma, o más que nada lo que era el Tonmayo, se criticaba porque decía que podía haber sido utilizada para algo llamado manipulación organizacional. ¿Por qué? Porque aquí se consideraba que el cuidado de las relaciones humanas servía únicamente para aumentar la productividad, más que para promover genuinamente el bienestar del área trabajadora, que es lo que estamos viendo aquí. Si nos damos cuenta, siempre o la mayor parte se debe de tomar en cuenta las características que hagan crecer la empresa. La mayor parte de los aportes de Elton Mayo, pues prácticamente servían más que nada para promover la salud de los pacientes, para promover esta área de que ellos se sintieran en constante mejoría y así aumentaran su producción. Entonces, algo como señalado como la manipulación organizacional, pues sirvió para que se dieran cuenta de que la mayor parte de las empresas no solamente establecían este tipo de características, sino que las usaban de manera que ellos se consideraran beneficiados, pero al final el que mayormente se beneficiaba era un sector. Muy bien. Ahora, este tipo de teorías se basa en este tipo de experimento. Se llama el experimento de Hawthorne o la experiencia de Hawthorne. ¿Alguien sabe de qué trata este tipo de experimento o este tipo de experiencia? No, profe. No, Ok, no, la verdad es que todo esto ha sido nuevo para nosotros. Bueno, yo creo que para la mayoría de nosotros, porque cuando eres técnico, sobre todo cuando eres auxiliar, la verdad es que ves muy poca teoría, te enfocas más en lo práctico y es ahora sí que es aprender en la práctica. Realmente en mi caso, hace tiempo que estudié y jamás nos hablaron de la teoría. bueno, sí. En ese caso, cuando nos enfocamos y cuando nos enfocamos más que nada en el área técnica o de desarrollo, pues prácticamente perdemos mucha teoría. Pero bueno, vamos a explicar este experimento. Muy bien. Si lo vemos, este experimento constó de 4 fases. 4 fases que prácticamente Elton Mayo obtuvo a través de la experimentación. Pero ¿cuál fue el objetivo de hacer este experimento? Este experimento buscaba averiguar qué tanta influencia ejercía una productividad de los trabajadores en base a ciertos cambios a distintas condiciones, tanto ambientales, tanto de materiales o incluso tan solo de beneficios. En este caso, tenemos 4 fases que se establecieron. En la primera dice efecto de la iluminación. Como su nombre lo dice, aquí se establecieron 2 grupos. 2 grupos aquí, de hecho, se estableció de una manera muy, muy evidente. Fueron grupos entre 9 a 12 personas. Se establecieron 2 grupos. A un grupo se les dio el beneficio de una mejor iluminación. A otro grupo no se les dio este beneficio. Pero durante el experimento se les comentó que si podían sacar el trabajo, se les daría este mismo trato que a los demás. ¿Qué pasó? Que durante este tipo de áreas, al momento que se dividen,
El primer grupo que tuvo el beneficio de la iluminación estuvo dando una mejor productividad. El segundo grupo, al saber la productividad y al saber los beneficios, ¿qué pasó? Que aunque no hubiera buena iluminación, aunque no hubiera como tal una relación directa con el otro grupo, ¿qué pasó? Que obviamente también trataron de aumentar su trabajo. El efecto de la iluminación hizo que las personas mejoraran su productividad. ¿Por qué? Porque eran capaces de ver con una área más legible o con una sección de hecho un poquito más iluminada y que esto no interfiriera durante su trabajo, ¿vale? Entonces el efecto de la iluminación fue sorprendente porque de hecho se tuvo en cuenta que cuando se les comentó, el segundo grupo también mejoró su productividad y como era esperado, lo más sorprendente es que se observó que prácticamente, aunque no creían que había una relación directa entre la iluminación y entre la productividad, se pudo comprobar que específicamente sí la había. Y en un cargo como en el de enfermería, pues podemos ver que tan solo la iluminación es muy importante para una cirugía, para colocar algún tipo de canalización, para colocar algún tipo de, hacer algún tipo de procedimiento a base de lo que son las venas, tomas de muestras. Todo esto nos ayudaba ¿a qué? A la iluminación. Entonces, cuando unas personas se enteran que las demás iban a obtener este beneficio, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a trabajar aunque no tuvieran la iluminación y sacando las mismas especificaciones y el mismo trabajo que el otro equipo. Entonces, aquí nos damos cuenta que aquí las personas o en base a esta experiencia se pudo determinar que la iluminación o la obtención también de una recompensa hacía que se aumentara este grado de productividad, ¿vale? Esta fue la primera etapa o el primer paso, el efecto de la iluminación. Segundo, sala de pruebas de armado de reles. Aquí, igual, se establecieron dos grupos. Uno se les mejoraron las condiciones de trabajo, el otro grupo no. Pero esta vez, prácticamente, en vez de informarles sobre el experimento, o bueno, informarles sobre el beneficio, se les comentó que estaban bajo un experimento. Entonces, ¿qué pasó aquí? Cuando a estas personas les aumenta la calidad, les aumentan las mejoras, las condiciones de trabajo, ¿qué hacen? Empiezan a trabajar de una manera más eficiente. ¿Qué hace la otra área? Que como vieron un equipo que prácticamente podían obtenerlo y ellos estaban acostumbrados a este tipo de equipos, ¿qué pasó? Que prácticamente pudieron sacar también lo mismo. Entonces, esta sala de prueba prácticamente comprobó que al cabo de toda la productividad, lo curioso es que el segundo grupo, aunque no había recibido estas mejoras, también quiso mejorar su productividad. Demostrar que las máquinas o todos sus beneficios o todo lo que eran las condiciones eran las mismas que para sacar el otro tipo de áreas. Entonces, como tal, se consideraba que aquí, en este tipo de sala de pruebas, como en el efecto de iluminación, se consideraba que aquí influenciaba un aspecto psicológico. ¿Un aspecto de qué? De obviamente de la competitividad que se llevaba a cabo con los demás trabajadores o con el beneficio que se quisiera obtener. Es por eso que durante esta segunda etapa también se obtuvo este tipo de empate, por así decirlo. Pero ¿dónde vimos la relación o dónde vimos la diferencia? Eso fue en el siguiente programa de entrevistas. Cuando a las personas que estuvieron dentro del experimento se les estuvo comentando o se les estuvo encuestando de cuáles eran los factores del por qué anteriormente no habían podido trabajar con esa eficiencia y por qué cuando se enteraron del experimento lo hicieron, ¿qué pasó? Que aquí prácticamente la mayor parte de los trabajadores quisieron tener igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos prácticamente no querían o prácticamente no querían dejar este tipo de beneficios para otras personas. Querían demostrar que también podían obtener esos beneficios. Y aquí prácticamente se incentivó a que
cada grupo, aunque no se había seleccionado, había un área líder. ¿Qué es esto? Que prácticamente una persona de ellos estuvo dirigiendo todo el grupo, los estuvo motivando y obviamente generando cierto interés en el trabajo. Y este tipo de líderes, este tipo de grupos, pues acordaron cierto comportamiento o frente a la empresa dentro de este experimento. Entonces se pudo notar que sí, efectivamente, mejorar las condiciones iba a cambiarlo, pero en este caso lo que más influyó fue el área psicológica, el área que prácticamente hizo que su administración o su gestión de su trabajo se viera afectada únicamente por la mención de un experimento. Entonces, el programa de entrevistas prácticamente dio paso a todas las opiniones, a todos los sentimientos que tuvieran los empleados y el reconocimiento que se les iba a dar en ese proceso. Y por último, el montaje de terminales que concluyó con la última cuarta etapa. Aquí se fue el grupo más reducido, fueron de entre 8 a 9 personas que tenían por objetivo únicamente examinar un comportamiento informal en las condiciones de los grupos. Aquí prácticamente se llegó a un nivel de producción del cual no quisieron pasar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros nos asignan un área, supongamos, se encargan únicamente del área de canalización. ¿Qué va a pasar? Que aquí prácticamente ustedes se acostumbraron a solo un área de trabajo, condiciones que pueden ser variables, pero que prácticamente no fueron más allá de lo que debían hacer, no quisieron sobrepasar su trabajo. Si ese era su trabajo, eso tenían que hacer. Y es lo que establecieron durante estos 4 procesos. Durante estos 4 procesos se estableció o se vio que únicamente tenían una meta. Es decir, que si nosotros tenemos que armar, supongamos, o tenemos que poner 200 inyecciones al día con 200 jeringas, eso es lo que se tenía que poner. Hasta ahí ya no se pasaba de más, no era de menos, únicamente se tenía plasmado este tipo de cambios. Ahora, ¿cuándo se establece este tipo de conclusión de que prácticamente los trabajadores no quisieron pasar de su área de balance o su área de solicitud? ¿Qué pasó? Que los miembros que estuvieron durante el experimento se les empiezan a quitar los beneficios. Se les quitó la iluminación, se les quitó las mejoras de las condiciones, se les quitó tiempos de descanso, se les quitó todo. ¿Y qué pasó después de esto? Bueno, cuando pasa esto, pues ¿qué pasó? Que a las 2 semanas, pues los trabajadores regresan a su misma solicitud o a su mismo rincón. Durante este proceso se hubo una mejora, hubo un área de competitividad, pero ¿qué pasó? Que cuando esto se quitó, continuó durante un pequeño lapso de tiempo. Posterior, regresó al mismo punto de donde habían empezado. Entonces, aquí se estableció que se podía permanecer o se podía estipular un patrón de conducta, es decir, un patrón que aseguraba su defensa, que hiciera algo, si se les daba un beneficio, se iba a generar otro tipo de patrón, y que ese tipo de patrones pues prácticamente demostraba que los trabajadores podían ser más capaces, podían ser más rápidos, podían incluso disminuir su producción o incluso podían ir más lentos. Pero al final nosotros podemos ver que esta experiencia sirvió o se tuvo en cuenta para poder modificar un modelo mecánico, para poder ver todo este tipo de integración, de este tipo de actitudes. Cuando se estableció este tipo de áreas en base a lo que comentó Anton Mayo del área humanista, ¿qué pasó? Las personas empezaron a sentirse reconocidas, las personas empezaron a sentirse más consideradas, que se valoraba su trabajo y obviamente empezaron a trabajar mejor. Se quitan esos beneficios y ¿qué pasa? Que se sustituyen, se toman más en cuenta los beneficios o se toman más en cuenta lo que tuvo uno y regresan a lo que era anteriormente. Esto fue lo que se consideró la experiencia de Hacknord, que más que nada
se tuvo en cuenta tanto sentimientos, tanto actitudes, tanto aspectos de una persona humana, de una persona que prácticamente podía desarrollar este tipo de características. Entonces, si nos damos cuenta, Elton Mayo hizo este experimento para poder sacarnos sus principales aportes, de que el trabajador no es una máquina, de que había grupos informales que establecían un líder, aunque ellos no disfrutaran de beneficios, que debía de haber una comunicación abierta, que los trabajadores iban a actuar como un grupo social y esto ayudaba a que les diera más motivación. Si dan cuenta, estos 5 principios que vimos hace un momento, pues prácticamente se desarrollaron durante todo este tipo de proceso o durante este tipo de experiencia. Y esto ayudó a que se pudiera tomar en cuenta cada una de las características, cada una de las consideraciones que se debían de tener con el área trabajadora, para que asimismo pues pudieran tener esta área de comunicación y que los trabajadores se pudieran desarrollar. ¿Fue necesario para qué? Para comprender los distintos aspectos que envolvían a los trabajadores y que cada una de estas áreas pues pudieran resolverse de una manera más pacífica. De esta serie de estudios prácticamente se pudo ver este tipo de cambios. Pero a base de esto, nosotros comprendimos o se comprendió durante este periodo de la experiencia de Hartnell de 12 periodos extras. Como tal, los 12 periodos extras se van a dividir de la siguiente manera. Al momento que se dividió en estas fases, se especificó en una estructura de estos 12 periodos. Estos 12 periodos sirvieron para analizar los tipos de cambio de una manera más específica. Cuando hablamos del periodo número 1, prácticamente vemos las condiciones normales. Es una base para lo que vamos a hacer o el experimento del que se va a partir o se va a tomar en cuenta. La segunda, aislamiento del grupo experimental, manteniendo las condiciones de trabajo estándar, es decir, se aleja al área productiva o al área común y se toma en cuenta las personas que van a participar en este tipo de proyecto. 3, introducción al sistema de pago por producción. Esto aumentó la productividad. Cuando obviamente nosotros tenemos un aumento, cuando nosotros tenemos un mejor nivel, ¿qué pasa? Que obviamente aumentamos nuestro trabajo y tratamos de que esto sea lo mejor reflejado posible dentro de la institución para que así, pues obviamente no se nos quite el beneficio. Es lo mismo que pasó en este periodo. Cuando se les da este sistema de pago, pues prácticamente empieza a aumentar la productividad porque sabían que había un beneficio. El siguiente, implementación de un descanso de 5 minutos. Esto ayudó a los trabajadores a que pudieran relajarse y que pudieran llevar a cabo una área más productiva. Siguiente, aumento de los descansos a 10 minutos por la mañana y por la tarde, es decir, un total de 20 minutos. Dándole paso así a que las personas pues pudieran tomar un refrigerio y lo que más que nada pudieran descansar. Siguiente, incremento de descanso de 3 a 5 minutos en la mañana y 3 en la tarde. En este tipo de periodo, prácticamente se llevó o se tomó en cuenta este tipo de características, pero si nosotros vemos el incremento de descansos a 3 de 5 minutos cada uno en la mañana y 3 a 5 minutos en la tarde, pues prácticamente nos conlleva una área de que no nos enfocamos en nuestro trabajo. Y eso es lo que pasó, que en este caso, aunque fue un poquito más de tiempo, un poquito de tiempo más considerado, pues disminuyó la producción. ¿Qué pasó aquí? Que aquí pues estaba interrumpiendo a cada minuto, a cada momento, y pues esto hacía que los trabajadores se estresaran porque no terminaban sus tareas. Es por eso que aquí la producción disminuyó. El siguiente, vueltas a los descansos de 10 minutos por la mañana y por la tarde con refrigerio. Esto generó nuevamente su producción. ¿Por qué? Porque era un sistema que ya
habían implementado anteriormente. Siguiente, cambio del horario de salida a las 4:30, manteniendo las condiciones con una producción estable. En este caso, media hora motivaba a las personas a que obviamente si terminaban antes pudieran retirarse e ir a descansar a lo que eran sus respectivos lugares. El siguiente, trabajo hasta las 4. Si se dan cuenta, el trabajo era hasta las 5 de la tarde. En este caso se bajó 4:30 en el primer periodo y a las 4 en el segundo periodo. Aún así, se siguieron manteniendo las mismas condiciones, la misma producción, la misma especificación de trabajo. Y es aquí prácticamente donde vemos que las personas, al obtener este tipo de beneficios, pues prácticamente se desarrollaban de mejor manera. Ahora, ¿qué pasa cuando vuelve la producción o vuelve el horario normal hasta las 5? Esto incluso aumentó la productividad. La gente o los trabajadores ya estaban acostumbrados a salir a las 4, entonces trabajaban más rápido. ¿Qué pasó? Que cuando se les aumentó a las 5, cuando ya se acostumbraron a este tipo de proceso, a este tipo de áreas, cuando ellos ya se acostumbraron, empezaron a aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque trabajaban más rápido, ya se habían acostumbrado a este tipo de sistemas. El siguiente, día libre para el grupo experimental, sin cambios significativos en la producción. En este caso, cuando ya se les da este tipo de aumento o este tipo de beneficio de un día libre, ¿qué pasó? Que obviamente, pues como ya obtenemos beneficios, ya no es necesario trabajar de más y prácticamente sus cambios, pues no se vieron reflejados, no aumentó ni bajó, se mantuvo ese tipo de producción. Y por último, restauración de las condiciones del tercer periodo, es decir, su mismo pago, su misma producción y mismos descansos, se retiran beneficios y la producción alcanzó niveles récord. ¿Qué quiere decir esto? En un periodo, pues estuvo manteniendo este tipo de producción, aunque se quitaran los beneficios, aunque se quitaran sus sistemas, aunque se quitaran sus descansos. Pero, como les mencionaba, ¿qué pasó? Después de un tiempo, volvieron a las mismas condiciones. Sí, alcanzó un nivel récord, recordando o teniendo en cuenta las condiciones, pues obviamente seguían trabajando de la misma manera. Pero ¿qué pasó? Al momento que se empiezan a quitar, siguen trabajando normal, se sigue manteniendo esto, pero después o al cabo de un buen tiempo, pues empieza a bajar la producción. ¿Por qué? Porque regresaron a lo que era su ambiente común. Entonces aquí se dieron cuenta que establecer un ambiente laboral, un ambiente que fuera relajado, que hubiera una supervisión que fuera más flexible y que la participación fuera más significativa, sí podía aumentar este tipo de casos. Y asimismo, pues tener en cuenta que sí podían modificar y se debía de tratar a las personas, se debía de tratar a cada una de las áreas, por así decir, de una manera más humanista, que ellos se sintieran reflejados, se sintieran vistos, se sintieran prácticamente establecidos dentro del sistema. ¿Vale? Ok, eso prácticamente hablando de este experimento marcó uno de los cambios más rotundos dentro de lo que fueron todas las industrias, ya que se dieron cuenta que al mejorar las condiciones, pues obviamente podían aumentar la efectividad de todos sus trabajos. Cuando se quitaban esos beneficios, pues prácticamente no los teníamos. Y eso dio paso a nuestra famosa teoría de sistemas. La teoría de sistemas como tal va a ser una de las áreas que nos va a proporcionar mayor conocimiento. Esta como tal está enfocada directamente en nuestro campo y es uno de los procesos que más que nada nos ayuda a generar y a comprender nuestro sistema de atención, las entidades, cómo van a estar complejas, cómo van a ser interconectadas y si de hecho van a ser dinámicas. Un sistema de salud, antes de decir de todo lo demás, ¿quién me puede decir desde sus propias palabras, no con una definición técnica, desde sus propias palabras, qué es un sistema de salud o cómo consideran que se define un sistema de salud? ¿Quién me dice, chicos? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cómo lo definirían desde sus propias palabras?
¿No? ¿Nadie, chicos? Bueno, Adelante. pues es el conjunto organizado de instituciones y recursos y servicios de personas, ¿no? Ok, muy bien, Lice. Y es para, más que nada, promover, prevenir, no sé, mantener la salud de la población específicamente. Está muy bien. De hecho, como lo dijo su compañera, es correcto, hablando de una manera más técnica, por así decir. Pero si nosotros lo definimos de lo más básico, podemos decir que es un proceso. Adelante, Guille. Pues pues es algo que tenemos que preparar como profesionales para que haga mejora hacia la población de enfermería, ¿no? Hacia la población de salud. Supongamos un decir, en gineco podemos preparar a las mamás embarazadas desde un principio para darle mejor atención, para que nazcan bien los bebés, ¿no? Ok. Por eso preparar una programación hacia la persona de salud. Ok, muy bien. Oh, para que haya una mejora hacia ellas. ok, muy bien, Guille. De hecho, considerando todas las características que ya ustedes comentaron, un sistema de salud se puede definir como un conjunto de elementos que son interdependientes. ¿Qué quiero decir interdependientes? Que agregamos todo tipo de factores, personas, instituciones, recursos, procesos, dispositivos, técnicas, es decir, que agregamos todo. Por eso se denomina interdependiente. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar trabajando en conjunto para un solo objetivo. Nosotros como personas no podemos trabajar si no tenemos recursos. Si somos nuestra área profesional, tenemos recursos, pero no hay una institución, no podemos trabajar. Si tenemos una institución, si tenemos recursos, pero no sabemos realizar un proceso o no sabemos realizar una técnica, no podemos trabajar. Es por eso que se denomina interdependiente, porque prácticamente toma distintas características, todo eso lo envasa y todo eso lo llega a llevar en un conjunto para trabajar en un solo objetivo en específico. Y esto nos va a ayudar ¿para qué? Para mejorar la salud de nuestro paciente, para mejorar la salud de una comunidad, para mejorar la salud, pues prácticamente de una población. Y esto se destaca pues porque prácticamente las interacciones que realicemos, todos sus componentes van a estar influyendo en un funcionamiento global de este sistema, un funcionamiento que va a servir a un nivel que a nosotros ni nos imaginamos. Ese es un sistema de salud, un área interdependiente. ¿Okay? Entonces, continuando con esto, la teoría del sistema de salud prácticamente establece cierto tipo de área de aplicación. Y de hecho, de este tipo de sistema o de este tipo de área, se toman en cuenta otras categorías u otras subteorías que se van a estar viendo reflejadas en el sistema de salud. Pero en primera, al igual que en las demás teorías lo vimos, también tiene sus principios, que son los siguientes. Principio del sistema abierto. Prácticamente se toma en cuenta por todo tipo de características. Prácticamente políticas públicas, culturas, tecnologías, área económica, todo tipo de áreas prácticamente se toman en cuenta en un sistema abierto. Cuando los sistemas abiertos se hacen presentes, debe de considerar todo tipo de factores que tengan los pacientes. Siguiente, equifinalidad. Como su nombre lo dice, equifinalidad
prácticamente es que a pesar de todo, a pesar de lo que son distintas técnicas, distintas maneras, distintas enseñanzas, distintos procesos, van a llegar al mismo objetivo. Puedo, por ejemplo, yo, no sé, realizar una limpieza con agua oxigenada, supongamos. Pero llega su compañera y dice, ok, yo lo voy a realizar con solución salina. ¿Okay? Es el mismo proceso, tenemos distintos caminos, distintas opiniones, pero vamos a llegar al mismo punto, limpiar una herida. Entonces aquí tenemos distintas áreas, tenemos distintas técnicas, pero siempre y cuando nosotros lleguemos a un solo objetivo, al objetivo de mejorar la salud de nuestro paciente. Es por eso que se llama equifinalidad, que todo esté tanto equilibrado para el último objetivo o el final de su objetivo. A eso se le denomina equifinalidad. Siguiente, homeostasis y morfogénesis. La homeostasis, pues prácticamente es la manera que tiene nuestro cuerpo de mantener en equilibrio todos sus sistemas, y esto ayuda más que nada para que en caso de que haya algún tipo de agente invasor, algún tipo de característica, algún tipo de intervención que no sea normal, pues obviamente se tenga en cuenta cada área y pues obviamente podamos actuar conforme a este tipo de maneras. Y la morfogénesis, como otra de las áreas, la morfogénesis prácticamente es un proceso mediante el cual el organismo humano se va a estar desarrollando. Se va a desarrollar su forma durante el área embrionaria, desde el postembrionario, incluso desde lo que es la fecundación hasta la madurez. Este proceso prácticamente implica la organización espacial de todas las células, de todo lo que va a estar vinculado a un crecimiento celular. Entonces, cada uno, pues obviamente se va a enfocar en el tipo de área o en el tipo de sistema que se quiera reflejar. Como tenemos células, por ejemplo, de la cresta neural, tenemos adhesiones celulares, la matriz extracelular, entonces tenemos distintas características en lo que es la morfogénesis humana. Y esto nos ayuda más que nada a que así mismo podemos mantener a nuestro paciente en base a todo lo que es su desarrollo y la manera de obtener o de mantener su equilibrio en este proceso. El siguiente tenemos cosmovisión como eje central. En este caso, como su nombre lo dice, la cosmovisión como eje central, pues se va a estar estableciendo en cada tipo de área de salud, sea una clínica, sea un hospital, sea cualquier tipo de área. Pero ¿qué lo va a caracterizar? La manera en que se atienda a los pacientes, la manera en que tiene el personal de presentarse o de prestar sus servicios, el tipo de enfermedad, si pueden tratar la enfermedad, el cuerpo, el tratamiento, todo esto se va a estar viendo reflejado mediante lo que es la cosmovisión. Esto estableciéndolo como un eje central, cómo funciona todo y cómo se va a estar realizando a través de este tipo de principios. Estos son los principios, digamos que claves, digamos que son de las áreas o son de las maneras, donde aquí vamos a estar presentando las áreas más vistas de todo tipo de utilidad, por así decir. Pero cuando hablamos de un área más desarrollada, tenemos las aplicaciones en la práctica de salud. En la práctica de salud, nosotros de hecho podemos ver de nuevo el sistema abierto. Aquí en el sistema abierto, pues prácticamente va a incluir todo lo que es el medio ambiente, población, todo lo que mencionamos hace un momento. En primera también tenemos totalidad y organización. La totalidad y la organización prácticamente van a estar en función de que nuestro sistema sea más global, de que la interacción entre instituciones, entre profesionales, entre servicios, entre usuarios, pues prácticamente se integra de una manera que todos obtengan el mismo.
Ahí sentadito. El siguiente tenemos lo que es denominado la interacción dinámica. En esta característica tenemos cierto tipo de elementos que están en constante interacción. En este caso, prácticamente la interacción va a estar demostrando una parte que puede incluso beneficiar o que puede incluso afectar lo que es nuestro sistema. Asimismo, este tipo de interacciones se debe de tomar en cuenta para cualquier tipo de áreas. En siguiente, homeostasis, hace un momento ya lo definimos, que prácticamente se basa en poder mantener en equilibrio el cuerpo. Siguiente, retroalimentación. En este caso, es mediante el proceso que se lleva para ajustar cada uno de los procesos o cada una de las técnicas que se tengan en cuenta. Esto, por ejemplo, ustedes lo realizan el día de hoy, ¿para qué? Para mejorar la calidad de sus conocimientos, para mejorar a lo mejor algún tipo de área práctica, algún tipo de conocimiento teórico o que incluso puedan transmitir esta información. La retroalimentación prácticamente nos beneficia porque así estamos constantemente actualizándonos y constantemente adquiriendo mejor obtención o mejores conocimientos para nuestra área. Eso hablando de lo que es una retroalimentación. Funciones del sistema de salud. Recordemos que las funciones incluyen desde las tareas básicas de vacunas, de consultas, toma de signos vitales, toma de glucosas, y de hecho aquí tenemos otras más, que va a incluir la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción. Cada uno con el objetivo mismo que todos tenemos de mejorar el estado de salud. Esta es una de las áreas que también se debe de tomar en cuenta, porque cuando se quiere integrar un nuevo sistema, prácticamente nos vamos a ir al siguiente punto, que es la gestión de organizaciones sanitarias. Cuando nosotros queremos adquirir o queremos tener un nuevo sistema, ¿qué vamos a hacer? Irnos a este punto. Porque aquí son tantos recursos, tantos servicios, tanto para evaluar la eficiencia y la efectividad. Recordemos que la eficiencia y la efectividad van a estar basados en lo que es considerado como retroalimentación. Y este es uno de los procesos mediante el cual se va a ver una mejora de cada una de las características que queramos darle a los procesos o a lo que son este tipo de áreas. En siguiente tenemos enfoque sistémico a la atención primaria. Permite integrar servicios, promover la prevención y adaptar intervenciones a contextos sociales y culturales. Recordemos que en nuestro enfoque en el área primaria, pues debemos de tomar en cuenta todo tipo de características, pero asimismo debemos de integrar los servicios que sean necesarios, siempre y cuando respetando todo tipo de áreas, tanto áreas culturales, tanto áreas de religión, tanto costumbres, todo tipo de áreas siempre se deben de respetar. ¿Para qué? Para darle una correcta atención a cada uno de nuestros pacientes. En siguiente tenemos innovación y mejora del pensamiento sistemático para ayudar a identificar cuellos de botella, fomentar la integración entre programas y promover la adaptación ante crisis. En este caso, la innovación y la mejora continua nos prepara, en este caso, por ejemplo, a ciertas situaciones que puedan surgir de manera inesperada. ¿Y esto para qué? Para que nos ayude a fomentar nuestra área de producción y nos ayude a integrar todo tipo de conocimientos durante este proceso. Entonces, vemos que las aplicaciones en la práctica de salud son muy importantes, ya que esto nos ayuda a llevar a cabo todo tipo de sistemas y utilizarlos como áreas de entrada. Áreas que van a servir para identificar cierto tipo de características, para comprender la complejidad de nuestro sistema, para facilitar su diseño, su gestión, su evaluación, incluso para mejorarlo desde una perspectiva más holística o una perspectiva más dinámica.
Ahora, si nosotros queremos concentrarnos o si nosotros queremos vernos más influenciados por lo que es un sistema de salud ideal, como lo vemos en base a la OMS, prácticamente establece 6 características que debe de tener un sistema de salud ideal. Entre ellos tenemos la universalidad, tenemos la atención integral, equidad, eficiencia y sostenibilidad financiera, flexibilidad y participación ciudadana en la planificación y gestión. En este caso, cuando nosotros establecemos cada una de estas características, pues prácticamente y según a lo que es la Organización Mundial de la Salud, estaríamos estableciendo uno de los sistemas más ideales para llevar a cabo la evolución de nuestro paciente y la mejora continua de nuestros servicios. En este tipo de casos o en este tipo de características, establecer sistemas, establecer subsistemas, pues prácticamente es necesario para poder revisar las principales características que poseen y las principales características con las que no cuenta. Una de las áreas que mayormente se salta es la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque obviamente aquí hoy en día vivimos en uno de los sistemas que están mayormente o tienen mayor conciencia, por así decir, de que pues, se debe de tomar más en cuenta los trabajos, se deben de tomar más en cuenta otro tipo de áreas. Entonces, la participación ciudadana es algo que sí o sí se debe de fomentar, que de hecho lo veíamos ayer dentro de lo que era el arco iris, que les mostré al final, perdón, el día miércoles, que les mostré al final, que decía que debíamos prácticamente integrar a todas aquellas personas en todo tipo de innovaciones y respetar obviamente a aquellas personas que no quisieran recibir este tipo de capacitación. Y una también de las que mayormente se saltan es la flexibilidad. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a responder a nuevas necesidades. La área de flexibilidad, por lo regular, es muy difícil poder llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque pues aquí es una de las áreas que mayormente tenemos complicado por carga de trabajo, carga de pacientes, carga de depresión, falta de materiales. Entonces, cada una de estas características nos van a ayudar a responder a todas las necesidades. Entonces, tomándolo en cuenta, pues debemos de tener en cuenta cada una de estas características. Si nos vamos un poquito más enfocado o más desarrollado en lo que es la OMS, vamos a tener el área de organización, de restauración, de retroalimentación de conocimientos. Entonces, esto prácticamente es todo lo que ya vimos y estas serían características que nos van a ayudar a establecer un correcto sistema. Para nosotros, obviamente, es más complejo, ya que aquí debemos de tomar en cuenta todos los servicios que nosotros ofrecemos, todas aquellas características que nosotros vamos a dar y que obviamente cada uno de estos procesos podamos llevar a cabo una gestión y una administración de todo este tipo de áreas. Si nos damos cuenta, cada una de estas áreas pues se van a estar viendo reflejadas en nuestro trabajo y de hecho es una de las áreas que nos ponen a pensar si realmente nuestro sistema cuenta con todas las características que puede establecer áreas más grandes como la OMS o como lo que es la OPS. Entonces, en este caso, tomar en cuenta cada una de estas actividades, pues va a ser un área muy importante a considerar dentro de estas características. Ok. Ya para que terminemos con esta sesión, vamos a ver este modelo, que son prácticamente un subsistema o un submodelo de lo que es la teoría de los sistemas de salud. Tenemos el modelo de Newman. Como su nombre lo dice, o prácticamente su nombre por eso se desarrolló, es una de las teorías que está desarrollada por el área de enfermería, por la autora que es Betty Newman, Baconum, no está mal escrito, Baconum, que más que nada se enfatizó en una
sección más del sistema abierto. ¿Esto por qué? Porque estaba en constante interacción con su entorno. Había muchas variables, había muchas características, pero dentro de las variables podíamos encontrar a los clientes, a las variables que influyen en la salud, enfoques preventivos. Este tipo de modelo que estableció Newman, esta autora, pues se utiliza más que nada para evaluar las necesidades holísticas del paciente. Nos sirve incluso para diseñar intervenciones, para gestionar estrés postraumático, especialmente en pacientes pediátricos, se enfocaba mucho para promover la resiliencia, el bienestar integral de nuestro paciente. Aunque, como tal, este modelo ha sido poco validado porque prácticamente dentro de su coherencia interna y de la utilidad práctica, hay algunos aspectos como dimensiones familiares o como dimensiones comunitarias que incluso van a requerir mayor profundidad, pero si nosotros lo aplicamos, de hecho tenemos varias líneas de defensa. Cuando hablamos de nuestras líneas de defensa, pues nos sirve para que sea más flexible, que respete el nivel habitual de salud del individuo y que se puedan activar las defensas flexibles que prácticamente puedan proteger el núcleo de una supervivencia. Como tal, esto ella consideraba que eran factores que dependían de la capacidad de mantener un equilibrio que fuera más dinámico. En este caso, la homeostasis. Entonces, como tal, nosotros podemos ver que el modelo de Newman estableció una de las características y una de las políticas más desarrolladas dentro de lo que es un sistema abierto. De hecho, hace un momento platicábamos dentro de la teoría de salud que prácticamente se basaba en el sistema abierto y es lo que nos estableció este tipo de autora. Este tipo de autora pues prácticamente dio todo tipo de variables, todo tipo de enfoques y más que nada para que cada uno de sus componentes pues fuera de la más máxima defensa y que cada uno fuera compuesto o fuera establecido para que nuestro paciente mantuviera o recuperara su salud, ¿vale? Entonces, en este tipo de casos, el modelo de Newman fue una de las teorías que mayormente se tuvo en cuenta y que mayormente se pudo tener dependiendo de la capacidad que se presentara por parte del personal y la capacidad de adaptación de lo que era el área del paciente. ¿Bien? Muy bien, chicos. Hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy porque pues ya las siguientes son un poquito más